Bueno, entonces decía que hoy vamos a hablar sobre el sistema nervioso central y periférico y empezamos con el central. Esta es una microscopía de barrido que nos puede mostrar perfectamente cómo es este desarrollo del tubo neural, primero formándose la placa a expensas de la estimulación de la notocorda por la producción de una proteína, obviamente encontrada en los genes, que es la Sony Head de Hot, que va a hacer que este ectodermo, que es una capita finita de células, empiecen a ensancharse, a engrosarse. Y ese engrosamiento ya está en relación a la producción de células del neuroepitelio que están ya dando lugar a células blásticas en la formación del tejido nervioso. Luego estas células se invaginan para formar un surco que se hace más profundo y finalmente los extremos más superiores se fusionan para individualizar el tubo neural. En las partes laterales de esta placa, también de origen nervioso, o sea, de modificación nerviosa, se ubican las células de la cresta neural, que luego cuando se cierra el tubo quedan totalmente individualizadas entre el tubo y el ectodermo, que se cierra por encima de haberse producido ya la individualización del tubo neural. En esta misma imagen podemos ver cómo se han formado estos vasos, que son las aortas dorsales. Fíjense, lo hemos visto en las prácticas, tal vez no muy bien en los cortes que hemos tenido, pero con esta imagen ya queda totalmente aclarada. Y este sería el saco vitelino. Entonces, ese tubo neural inicialmente era una placa que cuando se llega a desarrollar sobre la notocorda es mucho más amplia en la parte cefálica y un poco más adelgazada en la parte izquierda. Incluso el libro dice que parece una plantilla de zapatilla, ¿no? Luego esta placa empieza a cerrarse y siempre lo va a hacer por la parte media, o sea, justo al medio. Para formar el tubo, diríamos que el tubo se inicia formándose en la parte media y luego se extiende hacia la parte caudal y a la parte cefálica, como estamos viendo. Y en ese mismo proceso ya empiezan a aparecer incluso a los lados los somitas, en esta evolución, en esta diferenciación del mesodermo que se había desarrollado como tercera hoja embrionaria. Y quedan aperturados estos extremos que se llaman los neuróporos. Aquí ya se está cerrando, pero estos neuróporos van quedándose aperturados, neuróporo posterior, neuróporo anterior, que algunos libros dicen que se cierra el anterior 24 se cierra el anterior el 24 y el posterior el 26, otros dicen el 25 y el 27, ¿no? Perdón, niños, perdón, cachito, no, que suene. Lo que pasa es que si suena hace toda una bulla ese celular, no lo traje conmigo. Entonces esta imagen nos muestra igual a la placa neural cerrándose en la parte media y luego se está extendiendo hacia la parte cefálica y caudal, ¿no? Esta es la imagen de un corte a este nivel que vemos perfectamente la formación del tubo neural y de la cresta neural. Y esto sigue evolucionando en la parte anterior, inicialmente formándose esas vesículas que justamente ya eran el resultado de que en la parte anterior estuvo más ensanchada esta placa neural. Y al cerrarse ya nos muestra tres vesículas amplias, una que es el prosencéfalo, mesencéfalo y el romboencéfalo. A su vez, estas vesículas, como ya las hemos visto, se van a dividir la primera en tres vesículas, los telencéfalos y el diencéfalo. Cuando todavía está en este estadio de prosencéfalo, se inicia la formación de estas vesículas ópticas, que se los hemos estado explicando ya en las prácticas y que lo voy a reforzar luego en la próxima semana. Esta vesícula óptica que cuando se forman los telencéfalos, las vesículas van a ir a parar como emergencias del diencéfalo, como estamos viendo acá. Y ellas alojando a los ventrículos laterales y esta al tercer ventrículo. El mesencéfalo no sufre ninguna dilatación y se mantiene como tal. Y el metencéfalo y el mielencéfalo, que se van a formar a partir de la formación del romboencéfalo por una plegadura de una curvatura recta en la cual se forma. ¿Cómo se forma esta? Y es muy importante porque luego vamos a ver ahorita a metencéfalo y a mielencéfalo cómo es la placa del techo y el resultado de qué, ¿no? O sea, es una
plegadura recta que justamente apertura la placa del techo para que se vea de esa manera y esa placa del techo sea simplemente una membrana, y es decir, que el techo del cuarto ventrículo que aloja a este romboencéfalo ya dividido sea una lámina muy finita. Lo vamos a ver luego. Y esto no está en una posición recta, sino empieza a tener plegaduras, justamente porque tiene esta forma de plegarse. Es que las láminas que nosotros les mostramos en las prácticas, habíamos colocado los embriones puestos en forma lateral para que se visualice esta plegadura lateral, como estamos viendo aquí. Este es el mesencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo y el telencéfalo, que es quien va a dar lugar a la formación de los hemisferios cerebrales, será quien crezca más, quien se desarrolle más, y progresivamente en este crecimiento va a esconder incluso a los demás segmentos de este tubo neural. Como estamos viendo acá, miren cómo va creciendo aún más hasta que finalmente incluso va cubriendo que estuvieron más internalizados, y no solamente cubriendo a ellos, sino también a este cerebelo que se va a desarrollar en la parte del metencéfalo correspondiente al labio rómbico, como vamos a ver, ¿no? Entonces, lo que más crece y que logra llenar, diríamos, toda esta calota enorme que tenemos, es el desarrollo de los hemisferios cerebrales a partir del telencéfalo. Entonces, la histogénesis, la formación de las células del tejido nervioso, se realiza todavía cuando está formándose la placa neural. Justamente este crecimiento, esta multiplicación celular, es la que ese ectodermo lo va a transformar en placa neural, que luego sigue cuando se forman los surcos, cuando se forma el tubo, cuando se van a formar estas vesículas. Igualmente sigue sucediendo esta gran actividad mitótica que va a dar lugar a la formación de la sustancia gris y también a las extensiones que formarán la sustancia blanca, formando lo que se va a llamar la capa del manto y la capa marginal. Entonces, cuando hablamos de la histogénesis, nos referimos a que aquellas celulitas que inicialmente van a desarrollar esta gran actividad mitótica, diferenciándose tanto en células del neuroblastos, que van a formar células nerviosas de las neuronas, así como también las células de la glía. O sea, y a esas células se les llama la capa del neuroepitelio. Un neuroepitelio que no solamente va a dar lugar a la formación para que estratifique las células, para que en este sentido se amplíe el espesor de la capa del manto, sino también en este sentido. O sea, son dos divisiones que se van a dar, dando una amontonándose una al lado de la otra y la otra superponiéndose para ampliar más esta parte que corresponderá a la capa del manto. Y las extensiones de estas células, específicamente las neuronas que se van a ubicar acá, justamente darán lugar a la capa marginal o la sustancia blanca, donde está constituida por fibras, por extensiones, tanto de dendritas como de axones. Siempre hemos estudiado en histología o en citología, hemos dibujado la neurona con los axones más largos y las dendritas bastante cortas, ¿no? Siempre lo hemos dibujado así, pero en realidad no está siempre así. Hay algunas dendritas que son sumamente extensas y súper largas, que van desde el dedo gordo del pie derecho hasta la médula espinal, por ejemplo, ¿no? O sea, si es que una persona es súper alta, tener una extensión súper larga. Y las neuronas motoras igual, o sea, en las extensiones de estos filamentos que van a formar los nervios motores, que también tendrán extensiones largas. Y todas ellas se van a ubicar aquí. Y ustedes, si recuerdan las prácticas de histología cuando vieron médula, veían que en esta capa de la sustancia blanca se veían circulitos, puntito oscuro al medio y alrededor como que fuera hueco, ¿verdad? Serán las extensiones de todos los nervios revestidos de su vaina de mielina, que con el procesamiento que se hace de la lámina se pierde la grasa y se veía así. Circulitos, todo full circulitos con puntitos ahí a la mitad. Entonces, cuando este neuroepitelio ha agotado su capacidad de multiplicación, va quedando rezagada
a cerrar esta cavidad que se encuentra dentro de todo el tubo neural para formar lo que se llama la capa ependimaria. O sea, la capa ependimaria es el rezago del neuroepitelio. Y en esa diferenciación, como había mencionado, no solamente es que se van a formar las células las células blásticas, los neuroblastos, sino también las células gliales. Y en estas células gliales se forman justamente se forman las células de la glía, específicamente dos a partir del neuroepitelio, que son los astrocitos y los oligodendrocitos. ¿Quiénes son los astrocitos? ¿Cuáles son la función de los astrocitos? Forman la barrera hematoencefálica. Forman la barrera hematoencefálica. ¿Quiénes fueron esas dos niñas? Ramos Arapa. Gabriela Llanerico. Exactamente. Forman la barrera hematoencefálica. Esta es una palabra, es un término que ustedes lo van a escuchar usualmente, sobre todo cuando hablamos de tratamientos, ya sean tratamientos antimicrobianos o tratamientos de otro tipo que se requiera aplicar en una persona en circunstancias de acuerdo a la patología que pueda estar presentando. ¿Qué significa eso? Significa que el astrocito tiene conexiones, o sea, mejor aclaremos esto, que la neurona que tiene sus extensiones y que tiene una membrana también citoplasmática que la envuelve, no tiene en ningún momento contacto directo con ningún capilar. O sea, no hay forma que un capilar esté pegado al soma o esté pegado a la dendrita o esté pegado al axón. No, de ninguna manera. ¿Cómo se nutre esa neurona? Esa neurona se nutre y se oxigena a través de una extensión del astrocito que está haciendo contacto ya sea con la parte del soma del cuerpo de la neurona o ya sea con un axón o ya sea con una dendrita. Y la otra patita, la otra extensión del astrocito, estará haciendo contacto con un capilar. O sea que todo pasa a través de esta célula para que le llegue a la neurona y eso constituye la barrera hematoencefálica. Muy importante para proteger a esa neurona, es el edecán del presidente. Aquella persona que protege al presidente, que come antes que coma el presidente, que toma antes que tome el presidente, o sea, supuestamente lo que él va a comer, ¿no? Lo que el presidente va a comer, o ingresa a un lugar donde el presidente luego va a entrar, cosa que si muere, si revienta una bomba, será él quien muera, pero no el presidente, ¿no? Entonces esa es la función que tienen los astrocitos protoplasmáticos y fibrosos. ¿Este astrocito qué cosa es? Ya no vale, porque ya vieron su plagio. Este es el astrocito protoplasmático. ¿Se acuerdan del fibroso que solo tenía algunas cuantas extensiones? Qué rapidito se olvidan ustedes. Y la otra célula que deriva del neuroepitelio es el oligodendrocito. ¿Cuál es la función del oligodendrocito? Envolver la vaina de mielina dentro del sistema nervioso central. Esa es la respuesta. ¿Quién eres, niña? Camila Delgado, doctora. Camila Delgado. No solamente es que forma la vaina de mielina, sino dentro del sistema nervioso central. Esa es la función. ¿Y quién forma, esta celulita de la microglía, cuál es la función de ella? Respuesta inmune. ¿Quién es el niño? Función inmunológica. ¿El niño quién es? Brian Pandya, doctora. Brian. ¿Pandi? ¿Sí? ¿Pandi? Pandya, doctora. Pandya. Ya. Esa es la función, ¿no? Sistema inmunológico, sistema de defensa. Y estas células de la microglía no se derivan del neuroepitelio, sino que se forman, se desarrollan a partir de células mesenquimatosas que han ingresado dentro del sistema nervioso central y que también van a tener la función de poder formar a partir de estas células la red vascular que está dentro del cerebro. Cuando estas células mesenquimales se han desplazado por todo lugar, excepto hemos dicho que no llega a separar la membrana bucofaríngea local, pero después se va por todo lugar. Y entonces ingresan
aún dentro del cerebro, y ustedes cuando han visto sus láminas de cerebro en sus prácticas, han visto capilares dentro del tejido de la masa. Y esos capilares, esos vasitos que se han formado ahí, que tienen estructura de músculo liso y todos los otros componentes, se han derivado de estas células mesenquimales y que además a partir de ellas se forman estas células de la microglía, que es el sistema de defensa del sistema nervioso central, porque esas están dentro del sistema nervioso central. Las células neuroepiteliales que tienen este potencial de diferenciación no solo en neuroblastos, sino también en las células de los glioblastos, ¿no? Estos neuroblastos van a formar las neuronas y luego estos glioblastos forman las células que hemos mencionado, y cuando ha agotado ya su capacidad de división, se convierte en una célula ependimaria que reviste todas las cavidades del sistema nervioso central. Entonces podemos ver aquí, miren, esta también es una microscopía de Barry, donde nos muestra como una pseudoestratificación la posición de las diferentes neuronas en la capa del manto, y sus extensiones están formando justamente la capa marginal, que luego emergen formando nervios. Emergen o ingresan formando nervios justamente de las células que luego empezarán a diferenciarse. Entonces este tubo neural luego que se forma con todas estas células se va a dividir, como habíamos visto, en diferentes segmentos en la evolución del tiempo, y cuando ya se han formado todas las vesículas en la quinta semana, estas a su vez se van a dividir en diferentes partes, ¿no? El telencéfalo con el arquicórtex, que no está ahí, que sería la parte más vieja de la formación del telencéfalo, que se ubica más o menos por el hipocampo, en la parte central de los hemisferios, que no tiene después ninguna función. Los cuerpos estriados, que también los hemos visto, los mediales y los laterales. El rinocórtex, que está justamente en la parte lateral, de las partes laterales, que tiene que ver con la formación del rinencéfalo y asociado a las cintillas olfatorias. Y el neocórtex es lo más importante del telencéfalo, porque justamente esta porción es la que va a tener esta gran actividad mitótica para formar los hemisferios cerebrales. O sea que a partir del neocórtex es que se forman los hemisferios cerebrales. El diencéfalo tiene tantas porciones importantes como el epitálamo, el tálamo, el hipotálamo, el infundíbulo en su formación de la neurohipófisis, así como también en la parte del techo la glándula pineal. El mesencéfalo, que habíamos visto que no sufre ninguna división de ventrículos ni de vesículas, tiene una parte del techo donde se encuentran los tubérculos cuadrigéminos, el tegmento también se encuentra a ese nivel, y la otra parte importante es los pedúnculos cerebrales, que serán responsables de poder mantener la conexión por parte de los telencéfalos, de la corteza cerebral, hacia las partes más caudales. El romboencéfalo, que habíamos dicho que se va a dividir por un ángulo recto, justamente es muy importante porque en la parte dorsal, que se va a llegar a formar el labio rómbico, formará lo que va a ser el cerebelo, y en la parte baja la protuberancia. Y la otra forma es el mielencéfalo, que forma el bulbo raquídeo, que ustedes lo han estudiado también en neuroanatomía, que allí se encuentra el centro de la respiración y el centro cardíaco, que es bastante riesgoso, un enclavamiento de la amígdala ante un edema cerebral, y que justamente la presión de este segmento dentro del canal raquídeo va a llevar a la muerte a la persona. Y más caudalmente, ya a todo lo largo de la columna vertebral, la médula espinal. Entonces vamos a empezar a estudiar de esta parte más baja hacia arriba, cómo se llega a desarrollar. Y esta médula, que ya habíamos visto, es la parte más caudal, más estrecha, en realidad, al formarse la placa neural, inicialmente por esta gran actividad mitótica con esta génesis celular que se va a producir a partir del neuroepitelio, que empieza a formarse la gran cantidad de células que van a formar la capa del manto. Esta ya empieza a organizarse. Todavía se puede observar una amplitud en la cavidad, y esta capa del neuroepitelio, que luego va a constituir lo que hemos dicho la capa ependimaria, se va a ubicar aquí, formando aquí la placa del techo y aquí la placa del piso,
Y hay una hendidura, que es el surco limitante, que separa ya en esta organización a la placa alar de la placa basal. Aquí, sustancia gris, proveniente de la capa del manto, y en las partes periféricas, la capa marginal, que constituirá luego la sustancia blanca. Y cuando se llegó a formar este tubo neural, habíamos dicho que individualmente se habían formado también las células de la cresta neural, que nosotros las vemos aquí. Está ahí amontonadita, con tal potencial de diferenciación celular, y esto está extendido desde la parte cefálica hasta la parte caudal, o sea, todo lo largo donde hemos visto que hubo tubo neural, en toda esa extensión también habían células de la cresta neural, que seguirán desplazando y seguirán diferenciando en diferentes estructuras. Ya conocemos de su gran potencial cuando hablábamos de los arcos faríngeos, ¿verdad? Pero a este nivel, a nivel medular, también van a empezar a diferenciarse. Se va a empezar a diferenciar para formar los ganglios raquídeos. Una de las diferenciaciones, ganglios raquídeos a este nivel. La médula ya empieza a estrechar la luz interna, va organizándose mejor, ya se forman los cuernos anteriores y posteriores, mejor organización, más reducido el conducto del epéndimo, finalmente se va a llamar el conducto ependimario, y donde ya se organiza mejor en su funcionamiento para ubicarse en el asta anterior las neuronas motoras, en el asta posterior las neuronas las neuronas sensitivas, y aquí en esta parte del medio, el asta intermedio, que incluso en algunas láminas ustedes han podido ver como una pequeña prominencia aquí, donde se van a ubicar en segmentos de la médula parte superior o a todo lo largo, estas neuronas motoras, generalmente a nivel torácico, neuronas motoras del sistema autónomo, que también sus raíces van a salir por la parte anterior conjuntamente con los nervios que van a salir con las extensiones de las neuronas motoras que se encuentran en la parte anterior. Entonces nosotros ya en una evolución posterior encontramos a una médula que ha logrado todo su desarrollo y donde observamos que de estas neuronas motoras está emergiendo hacia adelante, ya dije, no solo las neuronas motoras del asta, sino también del asta intermedio que se ubica aquí, que formarán la raíz motora anterior. Y en la parte posterior, ingresando, aquí sí ingresando, estaría la raíz sensitiva posterior. Estas células de la cresta neural habían logrado formar este ganglio raquídeo, que finalmente se desarrolla perfectamente bien, donde las neuronas que están aquí dentro se han formado de las células de la cresta neural y cuyas dendritas salen y se juntan con las de la raíz motora para formar aquí la raíz mixta, que está llevando tanto fibras nerviosas sensitivas como fibras nerviosas motoras. Y luego los axones ingresan por la parte posterior, por el cuerno posterior, para hacer contacto con las neuronas sensitivas que luego estarán haciendo contacto con las neuronas motoras anteriores para ordenar una respuesta de acuerdo a lo que se esté requiriendo, de acuerdo a la sensibilidad que está trayendo estas neuronas, ¿no? Entonces, es un recuerdo de lo que ustedes han hecho en neuroanatomía y también en fisiología. Y estas funciones de la médula espinal y a nivel también del encéfalo, donde obviamente se desarrollan estos núcleos motores, tanto en la placa alar como en la placa basal, está distribuida de esa manera, en toda la extensión. Donde la placa basal siempre va a estar relacionada a ser motor o autonómica, le llamamos eferente, porque está saliendo de la médula o del encéfalo, y la placa alar o aferente o sensitiva, porque está recepcionando la información. Aferente, eferente, ¿no? Entonces, ¿qué recibe la placa alar de esta función sensitiva? Habrán diferentes centros que aún más los vamos a nosotros relacionar al encéfalo. Aferente somática general. Somática viene de cuerpo, ¿verdad? Somático. Aferente somático general. Dice que está viniendo de todo el cuerpo de la persona. ¿Y qué va a recepcionar aquí? El aporte sensitivo procedente de la piel, de las articulaciones y de los músculos.
Aferente visceral especial. Esta denominación especial siempre va a estar relacionada a aquellas estructuras que están formadas a partir de los arcos faringios. O sea, lo especial siempre vamos a denominar tanto en sensibilidad como en la parte motora relacionada a arcos faringios. Entonces, cuando decimos aferente visceral especial, está relacionado a el sabor, a lo que se siente en el sabor. Aporte sensitivo de las papilas gustativas y de la faringe. Aferente visceral general, visceral, obviamente que ya estamos hablando de vísceras, ¿no? Si estamos hablando general, de vísceras. Aporte sensitivo procedente de las vísceras y del corazón. En relación a la placa basal, que hablamos de eferente visceral general, estos son los enlaces autonómicos que dan de dos neuronas, que es muy importante, que va desde el asta intermedia, que les había mencionado hace un momentito, hacia las vísceras. Y entonces acá esto es tan importante porque a nivel del sistema visceral, cuando decimos dos neuronas, no solamente está ubicada ahí en el asta intermedio, que luego va a dirigirse a tener una estructura diana para que se produzcan las contracciones. No, va a existir cadenas o centros nerviosos con ganglios que van a hacer esta primera recepción para que luego hagan contacto con otras células nerviosas para cumplir el funcionamiento. Por ejemplo, me estoy refiriendo, como ejemplo, porque hay muchas situaciones, a los plexos de Meissner y de Auerbach, que ustedes lo han visto en histología, y que cumplen con la función del peristaltismo. Pueden funcionar autónomamente. Cuando a veces cuando sacamos, creo que ustedes de repente no han hecho este tipo de práctica, pero cortamos el intestino de uno de los ratoncitos, de los conejos. En mis tiempos hacíamos la práctica y veíamos el peristaltismo, pero poníamos conexiones nerviosas a cierto segmento del intestino y donde empezaba a contraerse. Entonces esa partecita eléctrica que nosotros pinchábamos con un aparatito especial era, diríamos, la conexión que necesita esta parte, viene justamente de este asta intermedia. Le quitamos los cablecitos y el intestino quitará un segmento cortado ahí. Obviamente no tenía ningún tipo de movilidad, no se movía solito. Necesitaba de esta conexión para que esto sucediese, ¿no? Entonces es justamente en lo que estamos viendo correspondiente a este tipo de inervación. Eferente visceral especial. Acuérdense de la palabra especial. Nervios motores que van a los músculos estriados de los arcos faringios. Como les mencioné, especial igual arcos faringios, tanto en sensibilidad como en su comportamiento motor. Eferente somático general. Somático, todo el cuerpo. Nervios motores que van a los músculos estriados diferentes de los arcos faringios o branquiales. Es decir, toda la musculatura, inervación de toda la musculatura esquelética de nuestro cuerpo. Esto a veces en los libros vienen con siglas. ASG, A, B, E, A, B chiquita, G. Entonces nosotros sabemos a qué se está refiriendo y por ahí me bloqueo y les pongo estas siglitas en el examen. ¿Cómo se forma la médula? Esa médula habíamos visto que está extendida la placa y se forma el tubo en toda la extensión. Y a los lados están los somitas. Y ya hemos aprendido que justamente una parte de esos somitas, que son los esclerótomos, serán responsables de la formación de las vértebras. Entonces, en un inicio, a las 8 semanas, el borde inferior de este tubo neural, que forma aquí caudalmente la médula, va a estar en el borde más bajo de C4, C5, en el borde inferior. Progresivamente, cuando el niño va creciendo, no es que se pierdan las vértebras, porque recuerden que estas luego se van a fusionar incluso. Esta parte que está aquí como que se acorta, o sea, crece más, esta parte va creciendo más y como que esto estuviera ya no creciendo más. Por el contrario, como ya no va creciendo más,
esta parte más caudal está insertada en la parte más baja, o sea, está fijada. Y es muy importante que esté fijada, porque de esa manera, cuando las vértebras van creciendo, el embrión va creciendo más, el feto va creciendo más, en ese momento esta fijación va a poder mantener a la médula totalmente estiradita dentro del canal raquídeo y no se va a retraer hacia arriba si es que no existe esta fijación aquí. Este es el filum terminali que cumple esa función. A las 23 semanas, el borde inferior de la médula alcanza a L3 y es en esta posición con la cual el niño nace. O sea, el recién nacido, el borde inferior de su médula está a L3. Mi pregunta es, ¿cuál es el borde inferior de la médula en el adulto? Borde inferior de L1. ¿Quiénes dijeron eso? Ramos Arapa. Violet Richie. Violet Richie. Es así. Y eso es muy importante saber porque nosotros muchas veces tenemos que obtener líquido cefalorraquídeo cuando está el paciente mostrando cierto tipo de patologías, por ejemplo, meningitis. Entonces, si no sabemos cuál es el borde inferior de la médula, estamos fritos, porque podríamos ocasionar un daño en esa médula, tal vez hasta con un daño irreversible. Entonces, tenemos que conocer esto. Y también tenemos que conocer en cuál es el borde inferior de la médula en el niño que está naciendo. Y es un niño que también puede infectarse. Es un niño que puede nacer por el canal vaginal de una mujer que de pronto estuvo infectada con una bacteria que se llama el Streptococcus galactiae, que puede ocasionar en los recién nacidos meningitis y septicemias. Entonces, el niño recién nacido a los 2-3 días empieza a tener síntomas de un cuadro clínico de meningitis. Si no se sabe a qué altura está, si piensa esta persona, este médico que no ha estudiado, que ese borde de la médula está por debajo de L3, o mejor dicho, por debajo de L1, podría estar pinchando ahí y ocasionarle un daño irreversible a ese niño, ¿no? Entonces, es importante que ustedes recuerden esto para el futuro, cuando alguna vez, en alguna circunstancia, se les pueda presentar esto. La mielinización, como ustedes ya me lo han mencionado, dentro del sistema nervioso central, la envuelve la vaina de mielina de la célula del oligodendrocito. Y apenas sale del sistema nervioso central, quien le da esta vaina de mielina es la célula de Schwann, ¿verdad? Y ustedes ya saben para qué sirve el nodo de Ranvier, etcétera, 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 que yo se los voy a preguntar de pronto en el examen, ¿no? La función importante de este recubrimiento de esta vaina de mielina de las células de Schwann y dentro de los oligodendrocitos, ustedes saben que cumple un rol muy importante en el funcionamiento del sistema nervioso. Entonces hemos terminado, digamos, con lo más importante que debemos recordar a nivel de la médula y nos pasamos a la parte del romboencéfalo, específicamente en la parte más caudal del mielencéfalo. Y aquello que les decía yo siempre, miren, el techo del cuarto ventrículo es una membranita. ¿Y cómo es esta membranita? Si ustedes tienen una manguera, una manguerita, ustedes pueden hacer eso, su manguera en la parte más, en el inicio de la manguera. Si no, sus mamás las fusilan, no van a cortar en la mitad. Al inicio de una manguera, ustedes hagan con su cútex un corte longitudinal de unos 5 centímetros. Longitudinal, o sea, en una rayita. Y luego la doblan, la manguerita. La doblan y cuando doblan la manguerita, por el otro, obviamente van a doblar por el lado que está bien, ¿no? No por el lado que está mal. Y cuando doblan por el lado que está bien, la parte de donde hicieron ustedes la incisión longitudinal se va a abrir. La van a doblar en un ángulo recto. Y cuando ustedes doblen un ángulo recto esa porción, van a ver que hay un hueco que se ha abierto, que tiene una forma de un rombo. Y justamente al abrirse, se ha estirado por esa curvatura pontina en una angulación recta, se estira la placa del techo. Eso que ustedes estarían viendo hueco, imagínense cuando hagan su manguera, que está cubierta por la placa del techo que se ha estirado.
Y entonces, al haberse aperturado la placa del techo, definitivamente las placas alares que estaban aquí, separadas por el surco limitante, que sería este sería la placa del piso, entonces ha permitido que estos centros alares y los basales estén como en el piso del mielencéfalo, ambos, ¿no? Están en el piso del mielencéfalo. Y aquí nosotros vamos a encontrar justamente a estos centros sensitivos y los centros basales motores. Y tendremos al eferente visceral general, tendremos al eferente visceral especial, donde aquí va a estar los núcleos de los pares craneales 9º, 10º y 11º. Tendremos al eferente somático especial también, que es el 12º par craneal. A veces se le dice especial, somático especial, porque está formándose, es relacionado al par craneal, ¿no? O sea, a la inervación. Luego, en la parte alar, tenemos al aferente visceral especial y al aferente visceral general, que es el 9º y el 10º par. Este de aquí se escapó. Entonces, de esa manera, se ubican estos centros a nivel del mielencéfalo, que van a tener la responsabilidad de una inervación sensitiva y una inervación motora. ¿Qué otra cosa importante vemos aquí en el mielencéfalo? Que justamente en este techo se van a formar los plexos coroideos. Estos plexos coroideos que están conectados a estos capilares, a estos vasitos, que se meten dentro de estos plexos, que si ustedes recuerdan la histología de esta parte, estaba formada por células cúbicas bien bonitas, y lo que se produce ahí es una filtración del capilar, del contenido de la sangre hacia aquí al espacio, ¿no? Está goteando, la sangre va goteando, pero no como sangre, sino como un líquido increíblemente transparente, que yo siempre hago la similitud a un vidrio de cristal de roca, que es tan puro, tan transparente. Normalmente ese es el líquido cefalorraquídeo que está siendo obtenido de la circulación sanguínea, pero estas células tienen la capacidad de poder filtrar tan puramente el contenido de esta sangre, y que tiene glucosa, y que tiene proteínas, y que tiene cloro, y que tiene estos compuestos de la sangre que están filtrándose. Y fíjense, cuando les digo tiene proteínas, tiene glucosa, tiene cloro, cuando nosotros hacemos estudios de este líquido cefalorraquídeo, valoramos esos valores de estas concentraciones en el líquido cefalorraquídeo y sus alteraciones. Hay valores normales y sus alteraciones en disminución o en incremento. Existen células que también han podido pasar, que son un número absolutamente pequeñito. Entonces, estas variaciones nos orientan a nosotros a poder determinar qué caso clínico, quién está ocasionando daño ahí, si estamos hablando de infecciones o de otro tipo de patologías como tumores, como parasitosis, es decir, diversas alteraciones que se pueden evidenciar con el estudio de este líquido cefalorraquídeo, que normalmente tiene valores en estos contenidos y las características físicas de observar, ya les digo que tiene una transparencia totalmente pura. Luego seguimos subiendo, igual aquí vamos a tener todavía aperturada la placa del techo y las placas alares y basales están ubicándose ambas en el piso de esta porción del metencéfalo. Y tendremos los eferentes viscerales generales, el eferente visceral especial correspondiente al 5º y al 7º par, y como somático al 6º par. Recuerden que los músculos del ojo no se forman de los músculos de los arcos faringeos, por si acaso. Entonces, en la sensibilidad están los aferentes viscerales especiales, los aferentes somáticos y los aferentes viscerales especiales, que son estos que están inervando, que se han venido para acá, también se andan corriendo estos nervios. Y lo más importante aquí también es que en este lugar se encuentra el centro, los núcleos de inervación del 8º par craneal, que es el estato acústico. Y otra cosa importante que nosotros vamos a ver en la parte dorsal de la placa alar,
que esta sería la placa alar, en realidad la parte dorsal de la placa alar, se ensancha para formar el labio rómbico, que ya sabemos que será responsable en la formación del cerebelo. Un cerebelo que igualmente se forma a partir del neuroepitelio, que tiene aquí sí una gran actividad mitótica muy amplia, muy especial, porque aquí va a variar las posiciones de los cuerpos de las neuronas y de las extensiones de las neuronas. Entonces, cuando se produce el neuroepitelio como que produjese en una forma simultánea múltiples neuronas, así en toda su extensión, y toditas ellas en grupo se desplazan de esta parte donde inicialmente supuestamente se han formado, se desplazan hacia la parte externa. Se desplazan, todititas, en una oleada. Luego nuevamente hay una gran actividad mitótica y otra vez, en conjunto, todititas ellas van desplazándose y pasan a esta primera que supuestamente se produce y se van por adelante. Y así se van produciendo oleadas y oleadas y oleadas y se van pasando más periféricamente. Y en ese desplazamiento, las extensiones van quedando ahora en la parte casi pegada al neuroepitelio. Y en la corteza se irán ubicando las neuronas. Entonces, al principio que era totalmente liso, como estamos viendo acá, y empiezan a formarse circunvoluciones, que se incrementan las circunvoluciones y finalmente darán lugar a estas tres capas que no están formadas por una sola célula, excepto una de ellas. ¿Cuáles son estas capas? Purkinje molecular y granular. Exactamente. ¿Quién fue? Gabriela Llanarico. ¿Y quién más? Torres Flores. Torres Flores Anel. Torres Flores. Muy bien. Esas son las tres capas que se han formado por esta migración, por este desplazamiento de las neuronas, y de esa manera la corteza va a tener, están allí presentes las neuronas, y aquí en la parte central va a suceder que aquí se ubique la sustancia blanca con las conexiones. Van creciendo los lóbulos cerebelosos unidos por el vermis. Hay tal crecimiento que luego el vermis como que queda escondido por el crecimiento de los hemisferios cerebelosos, ¿verdad? ¿Qué otro elemento importante está aquí? Aquí está justamente otro plexo coroideo y aquí mismo están los tres conductos de Luschka y Magendie que tienen un rol importantísimo, la de filtrar esto que estamos viendo aquí, este plexo coroideo que lo hemos visto inicialmente en este cuarto ventrículo, también está en el tercero y también está en los ventrículos laterales. Entonces hay una buena cantidad de líquido que se está filtrando, ya hemos visto de dónde, y que se está acumulando aquí, pero tiene que salir de aquí y lo hace a través de esos tres conductos al espacio subaracnoideo. Este espacio subaracnoideo, recuerden ustedes que han estudiado en histología, que toda la masa de tejido nervioso está así pegadita, finamente pegadita, por una capa súper fina que es la pía madre, ¿verdad? Y que externamente a la pía madre está la aracnoides, formando lo que habíamos llamado la leptomeninges. Esa aracnoides no es una membrana que esté pegada a la pía madre, firmemente, así como lo está la pía madre con el tejido nervioso, sino que esta aracnoides tiene múltiples proyecciones que están pegadas a la pía madre, logrando obtener aquí espacios entre estas extensiones. Es como un 100 pies, como 1000 pies, que está aquí cubriendo toda la superficie, manteniendo espacios entre las patitas del 100 pies o del 1000 pies. Y eso es muy importante porque esas son las vellosidades aracnoideas que cumplen la función de absorber el líquido que está saliendo a este espacio. Está absorbiendo. Y de esa absorción la está integrando a la circulación. O sea, es un circuito de producción y absorción, producción, absorción, producción. Y tiene que mantenerse los niveles tanto de líquido dentro de estos ventrículos, así como de mantener el nivel correcto
fuera, en este espacio subaracnoideo. Y eso también nosotros lo podemos deducir porque cuando hacemos este examen que les mencioné de obtener líquido cefalorraquídeo, antes de hacerlo incluso medimos la presión que tiene ese líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo. Tenemos un manómetro especial que se coloca en la agujita que la hemos plantado ya ahí en la columna vertebral y se mide la presión. Entonces, a veces hay una presión incrementada, entonces está mal, hay algo mal. Bueno, el estudio que seguramente el doctor Trillo, cuando les hacía su clase que le tocó, él se habría explayado en hablar sobre estas cosas porque esa es su especialidad. Entonces, esa circulación es muy importante y es importante la mantención del líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo porque tiene la función de la amortiguación. Todo el sistema nervioso central, desde el hemisferio cerebral hasta la médula espinal, está suspendido en este líquido. Y esa suspensión cumple el rol justamente de este líquido de la amortiguación. Puede ser, ojo, que estos conductos estén obstruidos. Puede ser que la absorción por estas vellosidades aracnoideas no esté funcionando bien. Puede ser que el agujero de Monro no se estrechó. Puede ser que ese istmo mesencefálico se estrechó. Puede ser que hay un estrechamiento a nivel del acueducto de Sigrio. Entonces, todo eso puede repercutir en que este contenido líquido no funcione bien y se traduce en una enfermedad. ¿Cómo se llama? Hidrocefalia. ¿Quién fue? Ashley Richie, doctora. Sí, Fernando. ¿Perdón? Entonces, eso es la hidrocefalia. Que haya algo de esto, y bueno, hidrocefalia es todo tipo. Ojo, no solo en el recién nacido, también puede ser en las personas adultas. Usualmente sucede cuando esta persona adulta ha podido tener algún accidente, alguna situación que ha provocado en esa persona edema cerebral. Edema cerebral con daño cerebral, tal vez, que ha estado en coma un tiempo o mucho tiempo. A veces cuando despiertan, mucha gente dice mejor que se hubiera quedado dormidito. Porque el daño cerebral provoca, en la mayoría de los casos, un comportamiento totalmente anormal en estas personas. Y lo que fueron dulces y lindos o lindas se convierten en personas súper agresivas que de verdad es muy triste. La mayoría de las personas que han pasado por esto tienen este cambio de personalidad. Bueno, eso ya lo verán más adelante. Esta es una vista dorsal donde se ha recortado el techo del cuarto ventrículo y estamos viendo el piso. Esta sería la curvatura puntina y estos dos ensanchamientos que son el labio rómico que formará lo que va a ser la médula, el cerebelo. Y llegamos al mesencéfalo. Aquí ya no hay placa del techo estirada, es la luz del tubo neural ensanchado, pero que progresivamente se va estrechando para formar el acueducto de Silvio. Las placas alares se van a ubicar en sus posiciones normales, las placas basales igualmente en la parte baja, pero aquí hay un desarrollo muy importante donde está conformado fundamentalmente por fibras nerviosas, que son justamente los pedúnculos cerebrales que alojan a todas las extensiones de las neuronas que se han formado y que se ubican a nivel de los hemisferios cerebrales. Las placas alares forman los cuerpos cuadrigéminos, tubérculos cuadrigéminos, que son partidos por la mitad para denominar superiores los que están más hacia la parte cefálica y caudales los que están más abajo. Los superiores están relacionados con la visión y los inferiores con la audición. Y a nivel de las placas basales, aquí están los centros de los núcleos de los pares craneales tercero y cuarto. Lo hemos visto en la práctica, hemos visto un corte longitudinal de un nervio en una de las láminas que se los hemos mostrado,
que es muy difícil poder determinar si es tercero o cuarto, porque están tan pegaditos ellos ahí. Si tuviéramos una lámina que nos mostrase dos filamentos totalmente individualizados, ahí sí podríamos, ni aún así podríamos decir este es tercero, este es cuarto, así se les digo con toda certeza, ¿no? No lo podríamos hacer, pero al menos diríamos tercero y cuarto. Pero en estas circunstancias, donde solo hemos visto una, diremos probablemente es tercero o probablemente es cuarto. El diencéfalo, como había mencionado, es una parte muy importante de la formación porque aquí se encuentran muchos elementos. Está el tálamo, que tiene conexiones sensoriales, tanto con la audición como con la visión. Luego, el hipotálamo. Este es un elemento sumamente importante, que está conectado con todo, el hipotálamo, donde se encuentran los centros de todo. El equilibrio hidroelectrolítico, del metabolismo de la glucosa, del metabolismo de los lípidos, del sentimiento heterosexual que tenemos las personas. O sea, aquí está justamente el centro. Está el centro de las emociones y están también aquellos centros de producción neurotransmisora o hormonal de regulación del funcionamiento de la glándula hipófisis, con quien tiene una conexión estrecha con la neurohipófisis. Y no solamente, esto sí que me gustaría aclarar mucho, a veces hay que decir que la neurohipófisis produce la oxitocina y nos olvidamos del resto. No nos podemos olvidar del resto. ¿Por qué? Porque hay conexiones con el sistema nervioso y este infundíbulo no solamente está conectado a la neurohipófisis, sino que a partir de estas conexiones está conectada a todas las células de la adenohipófisis, que vamos a ver en un momentito. ¿Qué otro elemento importante tenemos aquí en el hipotálamo? Bueno, esta formación del infundíbulo que formará luego la hipófisis. Y lo otro importante que tenemos es aquí en el techo, que es la glándula pineal. Una glándula muy interesante que está cobrando una relevancia actual mayor, porque esta glándula, como ustedes recordarán, producía la melatonina, ¿verdad? Este neurotransmisor que regula el ciclo circadiano, que en realidad lo diríamos eso más cuando se es pequeñito, que también tiene la relación específica con el sueño, porque esta glandulita, la producción de ella es mayor cuando se es recién nacido y progresivamente a lo largo de los años incluso ya ni siquiera se ven vestigios de la glándula, porque llega a desaparecer, ya no hay. Por eso es que el niño duerme muchísimo y el anciano duerme pocas horas. Ya no tiene esa capacidad, no tiene esta producción de esta melatonina. Entonces, lo que se ha visto, y se los digo en estudios recientes, que esta hormona que ya se ha producido ahora laboratorialmente, se empezó a estudiar y se han hecho estudios, y se han hecho estudios científicos donde se ha podido determinar que no existe el mejor antioxidante que nosotros conozcamos, que hemos escuchado, que este es un antioxidante, es excelente, y cuando hablamos de antioxidante ya estamos entendiendo que estamos buscando drogas que procuren proteger el daño celular. Y el daño celular implica envejecimiento, y el daño celular implica cánceres, y el daño celular implica simplemente un mal funcionamiento celular, ¿verdad? Entonces, siempre se está buscando medicaciones que tengan ese efecto. Entonces, en estos estudios que se han hecho, no existe ninguno de esos, los que hayan podido escuchar ustedes como los mejores, pueda igualarse ni remotamente al efecto antioxidante que tiene la melatonina. Por eso se le llama también la hormona de la eterna juventud. En realidad, mucha gente no lo sabe, no lo conoce, no lo usa sobre este punto, pero lo que sí se usa y se vende, ahora como se ha podido preparar, se ha podido elaborar químicamente, se vende acá mismo, claro, con un costo bastante grande, pero en Estados Unidos lo venden a un costo no muy caro, no muy costoso, y en cualquier lugar, en las farmacias, donde no se necesita una receta médica para comprar el producto. Y se utiliza para regular el sueño de las personas. Hay mucha gente que no duerme, aún jóvenes, no solamente viejos, ahí tienen problemas que no pueden dormir.
Y las medicaciones que se utilizan para dormir, obviamente inducen a dormir, pero el despertar no es tan bueno, no despierta todo, no bien, ¿no? Somnolienta, como que no está totalmente lúcida, consciente. Entonces, en cambio, cuando uno duerme con esta medicación, es un sueño como que hubiera tenido simplemente un sueño largo, totalmente reparador, y se levanta y se despierta como que simplemente hubiera dormido muy rico. Entonces, los médicos, los neurólogos, también los psiquiatras, si es que hay alguna consulta respecto a esto, están utilizando esta medicación para lograr este propósito. Entonces, la glándula hipófisis, que ya la hemos conocido también en la práctica, se forma por dos partes. Una, que es la extensión del infundíbulo en el piso del diencéfalo, y la otra, la bolsa de Rathke. ¿Y dónde nace la bolsa de Rathke? Ya se los había explicado que el estomodeo, que era el vestíbulo de la boca, o boca primaria, que se le llama, por detrás de ella se encuentra la membrana bucofaríngea. Y justamente es en el techo de este estomodeo donde las células ectodérmicas que están revistiendo toda la superficie e incluso aquí se profundizan, se produce una invaginación de células ectodérmicas, pero no como un macizo, sino como un divertículo que tiene una cavidad y se va introduciendo incluso antes de estar los arcos faríngeos. Ojo, aquí ya tenemos un arco que se ha formado, pero al principio, porque imagínense si estuvieran formados todos los arcos, cómo estaría pudiendo pasar esta bolsa de Rathke a través de todas estas estructuras. Lo hace antes. Entonces va ingresando, aquí lo vemos, y de la parte cefálica también aquí el infundíbulo está. El infundíbulo va bajando, y esta bolsa de Rathke lo ha hecho a través de esta separación de estos huesitos que también ya se han empezado a formar. Recuerden que les he dicho en todo momento que todo es simultáneo, no es que uno, el otro, después este, después aquel, no, todo es simultáneo. Y justamente atraviesa, va obliterándose el conducto. Algunas veces no se oblitera, ojo, que puede aparecer como tumoraciones en la vida futura. Aquí, puede aparecer, pero eso ya puede ser una situación posterior, que es, el comportamiento posterior es como un tumor cerebral, un craniofaringioma, así se llama. Y luego, esta partecita de este hueso del cartílago hipoficiario se va a cerrar, pero le deja una muesca que formará lo que va a ser la silla turca, ¿no? Aquí está la silla turca, miren, esta es la silla turca. Entonces, esta bolsa de Rathke es responsable de la formación de la adenohipófisis y el infundíbulo de la neurohipófisis. Fíjense, esta neurohipófisis no se individualiza, se separa, como habíamos visto que lo hace esta bolsa de Rathke. No, lo que va a suceder es que se sigue manteniendo la conexión con el hipotálamo. Y aquí se producen estas neuronas, aquí están las neuronas que van a producir estos neurotransmisores que van a inhibir o facilitar, y que va a venir por acá, sobre estas células de la adenohipófisis. Entonces, hablar, por ejemplo, del sistema endocrino no es tan correcto. Debe hablarse siempre de un sistema neuroendocrino, porque ya sabemos que la glándula hipófisis es una de las glándulas más importantes que comanda el funcionamiento de todo nuestro cuerpo. Y no está aisladito, está conectado al sistema nervioso. Entonces aquí nosotros tenemos una regulación neuroendocrina importante que regula la homeostasis de nuestro organismo en forma general. Pasamos para arriba y nos encontramos con el telencéfalo, que ya había mencionado, que era responsable de la formación de los hemisferios cerebrales, con una gran actividad mitótica, donde encontramos primero al arquipalio, al rinopalio, que está por aquí, y luego el neopalio o neocórtex, que será el responsable de la formación de la gran cantidad de células que van a proliferar. En esta parte del telencéfalo reconocemos, por ejemplo, el núcleo caudado, que seguramente lo han encontrado ustedes, el núcleo lenticular, y la cápsula interna, que está aquí, ¿no? Esto todo es correspondiente al diencéfalo. Y será esta parte del neocórtex el responsable de la formación activa, una gran actividad mitótica activa para la formación justamente de la masa cerebral.
Y vemos aquí, fíjense, los plexos coroideos que habíamos mencionado que se encuentran en los 4 ventrículos más importantes. Entonces aquí va de una superficie lisa esta gran actividad mitocondrial que es exactamente igual a la que yo he explicado en cerebelo. Proliferación simultánea, desplazamiento, nueva proliferación, desplazamiento y cada vez los más nuevos, más periféricos, y así forman lo que es la corteza cerebral, y la sustancia blanca estaría en la parte interna, por dentro de esta corteza cerebral. Y como es tan activa la multiplicación, ya no es lisa, sino empiezan a formarse las circunvoluciones que ustedes las han visto en su práctica en neuroanatomía. El cerebro no es liso como este, sino tiene múltiples circunvoluciones que se está plegando y plegando y plegando por esta gran multiplicación, y se está plegando por la limitación que ya le está dando también la pelota, porque si no estaría creciendo, creciendo, creciendo y no se estaría plegando. La plegadura justo se da porque hay un límite que está evitando que se extienda en forma distal, ¿no? Entonces, de esa forma, crece, 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 esconde la ínsula, esconde a la parte del cerebelo también, que simultáneamente están creciendo ambas, pero en la masa del telencéfalo lo hace en una velocidad mayor, con una mayor presencia de células nerviosas. Por la parte central, justamente buscando la separación de los 2 hemisferios, aquí en la parte central se va a encontrar justamente el cuerpo calloso, que ustedes saben, diríamos, es la parte que une ambos hemisferios, y todo el resto del tubo neural queda escondido en la parte interna. El cerebelo, aquí está, es la protuberancia, toda esta partecita del metencéfalo, aquí está el melencéfalo, formando lo que es el bulbo que habíamos mencionado, y el cerebelo en la parte dorsal. Y aquí todo esto va a quedar escondido por este gran crecimiento de la masa cerebral. Entonces, todo lo que he explicado es cómo se ha formado en todos nosotros, por ejemplo, ¿no? Pero en estos mecanismos de diferenciación, de desplazamiento, de crecimiento, van a surgir múltiples malformaciones. Una, las que están asociadas con la mala formación de la estructura ósea, tanto a nivel caudal como a nivel cefálico, es lo que se llama a nivel caudal la espina bífida, que está asociada con malformaciones del tubo neural. La espina bífida es cuando los arcos neurales no han desarrollado normalmente y no se han podido fusionar aquí atrás para formar las apófisis espinosas. Y entonces queda abierta. Y esta apertura va de la mano, por ejemplo, con que en este caso la piel no se llegue a cerrar. Por aquí está la piel, por aquí está la piel y aquí está la placa neural. Entonces tenemos espina bífida con raquisquisis. Está abierta la masa cerebral. En este caso es una espina bífida oculta, donde igualmente no han crecido los arcos neurales, pero una característica interesante en esto es que la piel cubre a la parte de la médula, y lo que se ha observado casi siempre es que sobre esa partecita, esa vértebra, o sobre esas vértebras, porque incluso podrían ser hasta 2 vértebras, o a veces hasta 3 vértebras, depende, o simplemente una, sobre esa piel que está cubriendo este segmento hay un penacho de pelitos. Y la médula completa está alojada dentro, en la parte más baja, con todo el funcionamiento generalmente normal y algunas veces también con alteraciones neurológicas. Entonces tenemos aquí una espina bífida oculta. Algunas veces aparece una tumoración que hace relieve sobre la superficie de la piel. Entonces aquí puede ser que la tumoración esté simplemente ocupada por líquido en el espacio subaracnoideo, u otras veces que esté alojada la médula dentro de la tumoración. Algunas veces está cubierta con piel y otras veces no, que se hace evidente en la superficie dorsal la evidencia de las meninges e incluso algunas veces la evidencia de la misma médula que pudiera estar a ese nivel. Entonces, en el primer caso hablamos de meningocele y en este caso hablamos de mielomeningocele.
¿Cómo hacemos la diferencia? Clínicamente, podemos hacerla a través de la luminiscencia, que les enseñó la doctora Catherine Chara en biofísica, que colocamos una linternita cerca a la tumoración y podemos observar, apagando la luz del ambiente donde estamos haciendo la evaluación, que toda la pelotita de la tumoración se ve de color rojo, o sea que hay una luminiscencia positiva. Pero si por el contrario pongo la linternita de un lado y estoy observando, se ve una sombra oscura rodeada de un halo de color rojo. Entonces ahí estamos hablando de una luminiscencia negativa. Y daremos este diagnóstico en el segundo caso y este diagnóstico en el primer caso. Esa unión, falta de unión, también podría estar sucediendo en los huesos de la cabeza, donde podría estar emergiendo un contenido de líquido que se aloja en el espacio subaracnoideo, y hablamos de meningocele, que pudiera estar ocupando la tumoración que sale, hablamos de meningoencefalocele, y cuando además dentro de la tumoración pudiera estar habiendo un ventrículo, es decir, la cavidad interna, hablamos de meningohidroencefalocele, ¿no? Dependerá de la ubicación donde estemos encontrando el tumor para dar estas denominaciones. Por ejemplo, en este caso, este niño no tiene cubierta por la piel, está expuesta la capa hasta cierta parte, está expuesta incluso las meninges, y aquí incluso la médula está exponiéndose, ¿no? Entonces hablamos de un mielomeningocele con hidrocefalia. Craneosquisis, se ve, se observa, no ha habido cierre a este nivel del tubo neural y tampoco ha habido desarrollo de la masa cerebral. Meningomielocele expuesta, a veces cubierta por piel, a veces no cubierta por piel. Aquí hay un encefalocele frontal, aquí hay un meningocele occipital y un onfalocele, que es una hernia dentro del cordón umbilical cubierto por amnios, que le llamamos onfalocele, y en otro caso, si no hubiese cubierta esta membrana y estuvieran las asas fuera, se llamaría gastrosquisis. Esta es una ecografía de un abdomen de una señora donde vemos los ventrículos totalmente dilatados y la masa cerebral escasa. O sea, hay tal presión internamente que ya la masa cerebral la ha cerrado, ¿no? Entonces, aquí se tienen que hacer derivaciones que las vamos a hablar en las clases, en los casos clínicos sobre estos aspectos. Encefalocele en embrioncitos. Aquí también hay. Y esta hidrocefalia, miren, tan grande la hidrocefalia. Cuando nosotros hacemos la evaluación del recién nacido, tenemos que evaluar desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Y una de las evaluaciones que hacemos es medimos la longitud, que tiene que tener 50 centímetros en promedio, medimos el cuerpito, el diámetro del cuerpito, no el diámetro. Un y así sucesivamente hasta cerramos, medimos la circunferencia del tórax y también medimos la circunferencia de la cabecita. Y la circunferencia de la cabecita que se hace a este nivel, desde acá se hace en este sentido. Normalmente debe medir 35 centímetros. Si mide más de esto, hay que estar atentos, ¿no? Podría ser que le hayamos medido 36. En los días siguientes debemos seguir midiendo. Si se mantiene con ese diámetro, perdón, con esa circunferencia, no diámetro, con esa circunferencia a las 2 semanas, entonces simplemente ese niño es un cabezón. Pero si es que progresivamente vamos midiendo en los días siguientes y está incrementándose la circunferencia, entonces hablamos de que ese niño está con hidrocefalia. Y tenemos que hacer derivaciones, ¿no? Eso se lo van a explicar a sus profesores en las prácticas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Niños? ¿Ninguna preguntita? Entonces vamos a ver ahora. Sistema nervioso. Sistema nervioso periférico. Me muero. Voy a acelerar. ¿Por qué me he demorado tanto? Estoy hablando poquito. Y el sistema nervioso periférico,
es todo aquel tejido nervioso que se encuentra fuera del sistema nervioso central, fuera, todo, nervios, ganglios, todo lo que se formó y que está relacionado a sistema nervioso constituye lo que es el sistema nervioso periférico. Hay algunas estructuras nerviosas, fibras nerviosas, que la mayoría de los componentes del sistema nervioso periférico se originan de las células de la cresta neural, así de simple. Se originan a partir de las células de la cresta neural. Pero hay algunas raíces nerviosas que se originan en el sistema nervioso central, específicamente el neuroepitelio, que los podemos encontrar en el sistema nervioso periférico, como por ejemplo son las raíces motoras, así como también células o extensiones nerviosas del sistema procedentes en su formación de las células de la cresta neural. Cuando estoy hablando, por ejemplo, de los ganglios, las extensiones de los axones van a ingresar dentro del sistema nervioso central. Pese a que no se han formado el neuroepitelio, podemos encontrar esas fibras allí. Aquí están los ganglios de los diferentes pares craneales que hemos nombrado, y aquí están los ganglios raquídeos que, como ya mencioné, se formaban de las células de la cresta neural. Entonces, en estos cuadros que vienen a continuación, podemos deducir o podemos incluir los componentes que se alojan tanto a nivel del tronco como la cresta craneal, relacionadas, por ejemplo, al sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso sensitivo a nivel del tronco formará lo que son los ganglios espinales, y en la cresta craneal los ganglios del quinto, del séptimo, del noveno en relación al ganglio superior y del décimo en relación al ganglio yugular. El sistema nervioso autónomo, toda la cadena simpática, los colaterales, celíaco y mesenterio, los vamos a reconocer en las prácticas en esta siguiente fase, los ganglios parasimpáticos, los plexos celíaco, visceral, las células satelitales que están ahí alrededor de las neuronas gigantes que se encuentran dentro de los ganglios raquídeos, las células de Schwann, las células gliales sintéricas, todos esos plexos de Meissner y Auerbach se han formado justamente a partir de estas células de la cresta neural. En relación a la parte craneal relacionada al sistema nervioso autónomo, los ganglios parasimpáticos ciliares, el esmoidal, el esfenopalatino, su maxilar visceral, las células satélites de los ganglios sensitivos, las células de Schwann, la leptomeninges del prosencéfalo y parte del mesencéfalo. O sea, todas esas celulitas se forman a partir de las células de la cresta neural. Tejido conectivo a nivel del tronco, nada. Músculo tampoco. Recuerden que esto se forma a partir del mesodermo somatopleurico y el músculo a partir de los miótomos. Pero a nivel craneal, ya sabemos que casi todo esto se ha formado a partir de las células de la cresta neural que han migrado a formar los arcos faríneos. En relación a la córnea, estroma y endotelio corneal, los odontoblastos, el tejido conectivo del estroma glandular, de la glándula tiroides, paratiroides, timo, recuerden la parte parenquimal, están relacionadas hasta aquí, a partir del endodermo, y en las lacrimales y también las salivales, a una salival, que ya la haremos cuando hagamos digestivo, se procede del ectodermo. Migran, fíjense, a pesar de que casi todo el corazón se forma del mesodermo esplanopleórico cardiogénico, hay algunas partes en su formación que se forman a partir de la migración de las células de la cresta craneal, específicamente en la división del tronco aortopulmonar. Y si no migran, entonces habrán malformaciones que se van a desarrollar a ese nivel. Y los derivados del callado aórtico, todas esas arterias derivadas del callado aórtico. A nivel de los músculos, sí. Aquí están los músculos ciliares que están dentro de los procesos ciliares que tienen que ver con la acomodación del cristalino. Así como también el músculo liso vascular que ya habíamos mencionado. Las células pigmentarias en todo lado, que van a dar lugar a los melanocitos, que van a producir la melanina, que es el pigmento de la piel. Las células endocrinas y panendocrinas, la médula suprarrenal, las células neurosecretoras del corazón y los pulmones. A nivel de la cresta craneal, el cuerpo carotídeo, recuerden ustedes, las células parafoliculares que venían del cuerpo último branquial.
Las células mesodérmicas a nivel del tronco, ninguna. Y aquí sí, con gran capacidad de diferenciación para formar la bóveda craneal, para formar todas estas estructuras óseas que ya las habíamos estudiado también cuando hablábamos de los arcos faríneos. Esta coloración verdosa nos está indicando que todas estas estructuras, esos niveles, se han derivado tanto en estructura dérmica, en estructura ósea muscular, derivadas de los arcos faringeos y que se han formado de la cresta neural. Y aquí nosotros tenemos justamente todas las células y tejidos que se diferencian y que han migrado, que migran, que tienen que migrar a ubicarse en los diferentes lugares para diferenciarse en componentes importantes procedentes de las células de la cresta craneal. Por ejemplo, las células pigmentarias van a cubrir toda la superficie de nuestro cuerpo, ¿verdad? Las células de los ganglios raquídeos, no solamente las neuronas, sino los revestimientos de estas células satelitales. Las neuronas que se ubican en la cadena simpática, la médula de la glándula suprarrenal, los plexos de Meissner y Auerbach que están extendidos a lo largo de todo el tubo digestivo, el ganglio raquídeo, es decir, tienen tal capacidad de diferenciación en todo lugar. A nivel de la médula espinal, ya sabemos que este sistema nervioso periférico está conformado por los ganglios raquídeos, por las extensiones de las raíces sensitivas y las raíces motoras que están saliendo por el asta posterior, formando lo que es la raíz mixta, ¿verdad? Y las partes motoras que van a inervar el músculo y las partes sensitivas que llevarán la inervación de la piel. En relación al sistema nervioso autónomo, nosotros sabemos que una cosa es sensibilidad y otra cosa es agregados, por ejemplo, a nivel de la piel, de otros componentes, como por ejemplo es el músculo erector del pelo o las glándulas sudoríparas. Entonces, les había mencionado que justamente por aquí iban las fibras nerviosas sensitivas hacia el ganglio raquídeo y luego a la parte posterior. Y aquí había un asta intermedio, donde se encuentran las neuronas motoras del sistema nervioso autónomo, motor. Y aquí estarían las neuronas motoras, las comunes, las que conocemos. Justamente a nivel del sistema nervioso autónomo, la emergencia de estas neuronas motoras lo van a hacer conjuntamente con las neuronas motoras que están emergiendo del asta anterior y forman la raíz ventral, que aquí se juntan con las que están llegando hacia el ganglio raquídeo y forman la raíz mixta. Pero los haces que están viniendo del asta intermedio se van a venir aquí en su primera parada, que son los ganglios simpáticos, a través de los ramos comunicantes blancos. Luego que han hecho conexiones aquí, van a salir por las ramicomunicantes grises a inervar, por ejemplo, estos segmentos independientes de la sensibilidad relacionados al músculo erector del pelo y a la glándula sudorípara, que son situaciones involuntarias cuando ustedes son jóvenes, que no pueden controlar emociones, se asustan. Ese hormigueo finito que a veces sentimos en la piel, que lo percibimos y ustedes dicen ¿qué será? Es la contracción del músculo erector del pelo. Sentimos como un rash, se me hizo rash la piel. Y a veces se me erizó la piel, decimos a veces, ¿no? Y no está mal dicho, porque justamente es que se ha contraído estos músculos erectores. Y por otro lado, la sudoración, ¿no? Entonces, empiezan a ponerse nerviosos frente a una niña o un niño y están sudando copiosamente. No pueden controlar. Eso ya no nos pasa a nosotros, vemos a quien sea y ya no sudamos ni nada, ¿no? Pero en los chicos todavía les falta controlar esta parte que es totalmente independiente y autónoma. Así como van a haber conexiones a estos ganglios que a su vez tendrán la conexión con esos plexos de Meissner y Auerbach para que pueda iniciarse el peristaltismo, así como también con toda la circulación sanguínea para a nivel de las arteriolas para hacer este funcionamiento de vasoconstricción o vasodilatación. O sea que es todo un circuito importante que se integra al sistema nervioso periférico, donde muchos integrantes de este sistema nervioso periférico se han formado a partir de las células de la cresta neural. Y como resultado de esta mala diferenciación, mala migración, mal crecimiento, surgen una serie de patologías, como por ejemplo la enfermedad de Hirschsprung.
que es el megacolon agangliónico, que es la ausencia de estas células nerviosas y que no permite que haya un peristaltismo adecuado en ese tránsito intestinal. Esto también es un caso que vamos a discutir en los casos clínicos y que seguramente sus profesores también se lo van a explicar muy bien. A nivel de la cresta craneal, esta mala migración de estas neuronas va a alterar esta división aortopulmonar. Defectos de la cámara anterior del ojo relacionadas a esa presencia justamente en la córnea. Es el labio leporino, paladar hendido, y esto cuando habíamos hablado de los arcos faríneos, ¿no? Toda alteración de los arcos faríneos. Se presenta también el síndrome de DiGeorge, que asocia varias situaciones que se expresan en diferentes malformaciones, como por ejemplo alteraciones en la diferenciación y desplazamiento de las glándulas paratiroideas, produciendo hipoparatiroidismo, o una mala diferenciación ya en el estroma, diríamos, de la glándula tiroidea, displasia del timo, que ya sabemos cuál es la función del timo, que va a provocar una inmunodeficiencia congénita, no adquirida, como la que produce el HIV, sino congénita. Defectos del tracto de salida del corazón y de los arcos aórticos, y otras anomalías dentales asociadas fundamentalmente a la no formación adecuada de los odontoblastos. Luego tenemos también la asociación tanto de mala diferenciación, mala migración de la parte craneal como del tronco, que se llama la asociación CHARCH. CHARCH es las siglas de coloboma ocular, esto lo voy a explicar la próxima semana, problemas a nivel del corazón, atresia de las coanas, o sea, está cerrada las coanas, no hay una comunicación normal, la parte posterior de las fosas nasales, retraso del crecimiento y psicomotor, hipoplasia genital, anomalías del pabellón auricular y sordera. Esa es la asociación CHARCH. O el síndrome de Waardenburg, que se los voy a mostrar en unas láminas posteriores. También pueden formarse tumores, que no necesariamente al momento de nacer, sino en el tiempo posterior, en el tiempo de que se va dando cuando el niño va creciendo, ¿no? Como el feocromocitoma o el neuroblastoma, que están asociados a mala diferenciación, mal crecimiento de la médula suprarrenal. Carcinoma medular de la glándula tiroides en relación a las parafoliculares, que estas que habían migrado del cuerpo último branquial. La neurofibromatosis y también estas carcinoides cuando producen, por ejemplo, hay casos donde se presentan, entonces si es que alguno de ustedes las han operado de una apendicitis, el cuadro clínico es similar y cuando entran a operar no se encuentran con el apéndice infectado, sino con un tumor, que es uno de los más malignos que se llegan a desarrollar con un pronóstico bastante grave para la persona. La neurofibromatosis o enfermedad de von Reichenhausen, que son tumores de los nervios periféricos, y en relación a las células pigmentarias, si es que estas no desarrollan perfectamente una enzima, que me la van a decir también en los casos clínicos, se desarrolla el albinismo. Nosotros tenemos aquí, que ya lo habíamos estudiado en relación a arcos faringios, malformaciones, por ejemplo, la de Treacher-Collins, con micrognatia, y con también este problema de la hipoplasia del malar que altera los párpados inferiores. El síndrome de Pierre-Robin, aparte de hendiduras del palatino, podría haber también micrognatia, que a través de estos arneses a veces se logra extender el tamaño de la mandíbula, del maxilar y poder acomodar bien esto, porque eso tiene diversas repercusiones, como ya habíamos visto. Esta es las anomalías de DiGeorge, donde hay múltiples expresiones anormales, tanto en dismorfia facial con hipertelorismo, puede haber fisuras palpebrales también, micrognatia. No siempre todos tienen todo, puede haber una o puede haber otra. Alteraciones a nivel de la oreja, hipocalcemia, puede haber inmunodeficiencia congénita, defectos variables del crecimiento, no crecen normalmente y también pueden tener problemas de lenguaje, generalmente asociados a estos problemas de la boca, de la micrognatia, y múltiples alteraciones de efectos cardíacos por esta falla en la migración
que es importante la presencia de estas células de la cresta neural para la formación del corazón. El síndrome de Waardenburg es una afección hereditaria, involucra sordera y diferencias en los ojos. Y una cosa característica es este mechón blanco que aparece en la cabeza. Y también hay deficiencias mentales en estos niños que nacen. Esta es la neurofibromatosis o enfermedad de von Reichenhausen, que, como había dicho, son tumores que crecen en las extensiones de las fibras nerviosas, que cuando es superficial, o sea, no se ve nada estético, pero a veces pueden crecer internamente en áreas donde hay limitaciones y eso es peligroso porque se comportan como tumores, ¿no? Este es un chico que trabajó en una película, esta es de una película, miren, él tiene esto. Y también hay grados. Algunas veces pueden aparecer estos tumores, pero otras veces simplemente se ven sobre la superficie del cuerpo como unas manchas, unas máculas de color marrón que cubren la superficie del cuerpo, ¿no? Esa es la enfermedad. Y no necesariamente habrá algún otro tumorcito como esto que vemos, pero otras veces es algo muy, muy serio. Y entonces eso puede tener que hacer cirugías incluso para retirar estos tumores si es que están comprimiendo, por ejemplo, emergencias de un nervio a nivel de la columna o dentro de la cabeza, si es que es factible la cirugía. Bueno, no les digo si tienen alguna pregunta, porque de verdad ya tengo que estar en la otra reunión. Voy a bajar, pero si alguien me quiere decir mientras bajo algo, no me opongo.